Buen día y agradecemos a todas y a todos los asistentes a este panel de masculinidades en el cual están registrados o estamos registrados tres ponentes, solamente que uno de los compañeros, de hecho quien coordina el panel, pues no va a estar acá por cuestiones de, de salud, de implicación de salud de su madre. Entonces, pues va a ser pues una ausencia eh, eh, significativa, pero bueno, el trabajo que aquí vamos a presentar nosotros es parte de una dinámica, de una actividad que ya junto con el maestro Juan Carlos García, que es a quien me refiero que no va a estar acá, y otros colegas en su momento, profesores, estudiantes, hemos ido trabajando, reflexionando temáticas desde el estudio, desde el enfoque de las masculinidades y pues esta iniciativa aprovechando el cuarto coloquio eh, internacional de las culturas de los desiertos, pues se incluyó este panel de masculinidades en donde se hacen reflexiones y análisis desde la frontera. El tema o los temas que se van a plantear aquí es el de muchos machos, pero no machistas, tradiciones y mosaicos desde las masculinidades sin género, y el de integración del enfoque feminista en los planes de estudio de la UACJ para la construcción de nuevas masculinidades. El de hombres deconstruidos, posibilidad, reto, utopía, es el que nos iba a presentar el maestro Juan Carlos García, quien no está. Entonces, esta jornada, si bien integra una hora de desarrollo, solamente vamos a tener dos trabajos, entonces por lo cual tanto Mario como yo expondríamos tal vez unas reflexiones a modo esperando con la expectativa de que hubiese algunas inquietudes de su parte, de ustedes como público, y pudiéramos hacer una retroalimentación en el resto del tiempo que quedara después de haber hecho la presentación de cada uno de los temas. Eh, Quisiera pues darle las gracias a Armando Rodríguez que nos acompaña aquí de UACJ Radio y pues también a los organizadores del cuarto coloquio internacional de las culturas de los desiertos y por supuesto a ustedes quienes asisten aquí, que pues se me permita decirlo, es el choque de los mundos porque son estudiantes de entrenamiento deportivo, estudiantes de educación, estudiantes de psicología, eh, entonces de CEU, de ICSA y bueno, del área de humanidades y ciencias sociales. Inicio presentando a Mario Guadalupe Banda Flores. Mario es licenciado en educación y recientemente ha presentado su defensa de tesis, que de hecho de ahí se desprende el trabajo que nos va a presentar. Eh, una defensa de tesis exitosa, aprobada, entonces ya salvo los trámites correspondientes que le hagan oficial el nombramiento como maestro en investigación educativa, pues está aquí el nuevo maestro en investigación educativa, Mario Guadalupe Banda Flores, y pues su servidor, el profesor doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, quienes vamos a trabajar con ustedes un ratito. Voy a iniciar yo, quienes me conocen en clase saben que puedo extenderme, comerme toda la hora, pero entonces voy a tratar de ser muy eh, sintetizar, sobre todo desde estas pautas que el mismo título nos plantea. Este trabajo obedece el de muchos machos, pero no machistas, tradiciones y mosaicos desde la masculinidad sin género, a una inquietud que he tenido desde hace ya algún tiempo, cuando tuve la fortuna de integrarme al enfoque o a los estudios de género. Y desde los estudios de género, leer, empaparme, eh, interesarme, enamorarme de la teoría o de las teorías feministas
lo cual contribuyeron en mi formación académica, pero obviamente también tuvieron un impacto o han tenido un impacto en mi formación personal. Eh, Principalmente dentro de ese impacto es el cuestionamiento a uno mismo y los entornos que vive y los aprendizajes que ha tenido. En ese sentido, eh, por, por empatía, por simpatía y por obligación incluso, no diciendo obligación no en el sentido de carga o de algo malo, sino como responsabilidad, como compromiso, quienes nos abocamos o nos interesamos en el elemento de género, llevamos ese compromiso, ese reto de hacer reflexiones, de trabajar sobre el enfoque de las masculinidades. Sería un tanto simulatorio o un tanto eh, de confort, acomodarnos a solo estar dentro del análisis, la reflexión del enfoque feminista, plantear que el enfoque feminista es pertinente para esto, pertinente para aquello, y no entrarle a donde debemos de entrarle, que es a reflexionarnos nosotros mismos como hombres. Si existe algo que se llama patriarcado, ¿qué implicación tiene el patriarcado o qué implicación ha tenido para nosotros como varones en la pluralidad? Es decir, no hay una masculinidad como tal, exclusiva. Se habla de una masculinidad hegemónica que nadie cumple, por lo tanto no hay una masculinidad, porque no se llega a, a cumplir la masculinidad hegemónica. Hay diversas expresiones de masculinidad, diversas masculinidades, pero entonces, ¿qué implicación ha tenido el patriarcado para esas diversas expresiones de masculinidad? Un, un aspecto que aquí es importante señalar es que cuando hablamos de expresiones de masculinidad, diversas masculinidades, ahorita en este momento yo lo estoy diciendo como analista o como persona que reflexiona sobre la existencia de expresiones de masculinidad. Pero en el mundo cotidiano no vamos pensando eso. O sea, no vamos pensando por la calle después de salir de pagar nuestro recibo del gas natural o después de salir de un bar. No salimos pensando cuál será mi masculinidad. No pensamos eso. Lo que hacemos es que expresamos y manifestamos características y elementos de diversos tipos de encuentros de masculinidad sin nosotros pensar que estamos ejerciendo un tipo de masculinidad. Puede ser un tipo de masculinidad violenta, puede ser un tipo de masculinidad paternalista, lo cual tiene un origen, lo cual tiene un porqué, que en muchas ocasiones nosotros nos reflexionamos. En el ámbito cotidiano no vamos pensando en términos y categorías eh, académicas o teóricas, pero sí actuamos dentro de lo que teóricamente y académicamente se analiza. Eh, Hablamos o escuchamos hablar de algo que se llama dominación masculina, patriarcado, de un sistema de violencia de género, un sistema de discriminación o discriminaciones como el sexismo, el clasismo, por supuesto, el racismo, pero hablamos de sexismo, hablamos de homofobia, transfobia, misoginia, y es muy, iba a decir complicado, pero en realidad no es complicado, sino que es muy complejo el saber por qué nosotros como hombres no reflexionamos desde nuestro ser y construcción de hombre, qué implicación tengo o tenemos en la reproducción o en el ejercicio, por ejemplo, de la homofobia o del sexismo. Pareciera que nos sentimos aludidos, agredidos, pero no queremos implicar o implicarnos en que nosotros somos parte de la reproducción de un sistema y que dentro de esa reproducción de ese sistema, obviamente también tiene implicaciones para nuestros ejercicios de masculinidad, que es más o menos lo que en esta mesa o en este tipo de mesas y foros se quiere plantear. Cuando yo titulo esta intervención, bueno, hemos tenido otras intervenciones que más o menos van enfocándose a pensar, en mi caso particular, hay quienes pueden trabajar el enfoque de masculinidades y lo hacen a través de las trayectorias de vida, lo hacen a través del cambio de, de
o adaptación a un mundo, de un mundo rural a un mundo urbano, o de un mundo urbano a un mundo rural, o sea, qué implicación tiene eso en el ejercicio de la masculinidad. Hay quienes hacen reflexiones sobre la cuestión de si el enfoque de la educación formal tiene alguna implicación en la expresión, la conformación de masculinidad, no sé, son diversas cuestiones de salud. A mí lo que me ha interesado es sobre todo ver cómo se enuncia conocimiento, cómo se antepone información y se plantea lo que podemos considerar como una suerte de clima o de sentir o de aureola de intelectualidad cuando nosotros señalamos algo o, o debatimos algo, con qué información lo hacemos, desde qué conocimiento lo hacemos, desde qué argumentos lo hacemos, eh, dentro de los mecanismos de defensa de masculinidad. Entonces, ha sido muy común que yo me detenga mucho en los discursos, las narrativas, los enunciados. Por ejemplo, un trabajo no muy reciente, pero tampoco muy añejo, es el trabajo que he realizado sobre aquel grito o este grito de "le puto" en los estadios y cómo ha sido una defensa por parte de personas, incluso dentro del ámbito universitario, consignando a Leputo como una tradición, como un mecanismo de broma, de juego, de jocosidad, que es muy típico de nosotros los mexicanos, obviamente consignando intelectualidad, es decir, no te pases, o sea, no lleva nada de sexismo, de homofobia, así somos los mexicanos, o sea, explicarnos o explicarle a quien plantea que el grito lleva sexismo, lleva homofobia, entonces viene un argumento que trata de explicarle cómo es el mundo y decirle, no es eso que tú dices, sino que es una situación de tradición, de broma, que eso no estaría mal. Eso es algo que nos permite a nosotros tener un diálogo o confrontar un debate. Pero cuando uno se mete a una situación de diálogo o un debate, pues tiene uno que revisar los argumentos del otro sector o de la otra persona o del otro grupo de personas. Y cuando, por ejemplo, en el Leputo se habla de tradición, mm, tal vez no se está entendiendo que las tradiciones cambian, mm, se modifican o incluso desaparecen. O de hecho hay tradiciones que deberían de cambiar o que incluso deberían de desaparecer cuando su elemento, su sustrato tiene un origen sexista y tiene un talante homofóbico, pues sería buen momento en donde reflexionemos de cierto tipo de tradiciones en donde se pueden eliminar o desechar. Hay hombres que pueden decir, lo del piropo es una tradición muy propia de nosotros los latinoamericanos. Ok, no te vamos a cuestionar lo de tradición, pero vamos a agarrar ese elemento de tradición. Hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas, hay tradiciones que reproducen cierto tipo de discriminación, cierto tipo de agresión, eh, vestidas o disfrazadas en la broma, disfrazadas en la mofa, para quien las dice, porque normalmente nosotros señalamos que algo es broma o que algo es jocoso, pero desde nuestro decir. Es decir, yo puedo mencionar que si les digo a los estudiantes son unos burros, eh, yo después decir, ah, pues es parte del juego, hombre, es una broma, así me llevo con los estudiantes, lo estoy diciendo yo. Pero si un estudiante o un estudiante dice, profe, a mí me ofendió la forma en la cual se expresó de nosotros, ah, es broma, claro, o sea, yo que lo expresé, yo estoy justificando y estoy no legitimando la inquietud, la molestia del otro que recibió enunciado o el sentido que puede implicarse en lo que yo dije. Eso normalmente a veces lo que nosotros como, como seres humanos hacemos, pero sobre todo es muy parte, muy propio de muchos de nosotros como varones. Entonces, cuando yo en este trabajo pongo muchos, me estoy refiriendo a que sí, la gran mayoría son personas, estoy hablando exclusivamente de cuerpos de varón, son la mayoría que está en contra de posturas feministas, de posturas dentro del enfoque de género, que hago una pausa.
las posturas feministas y las posturas dentro del enfoque de género a la cual están en contra muchos, no son caprichos ni son ocurrencias de un día para otro. Son situaciones que tienen un tratamiento ya no solamente de días, semanas, sino de años o de décadas. Y la evidencia se encuentra documentada en libros, en artículos, en denuncias, en inquietudes, en formulación y planteamientos de reforma a una ley, y llevan décadas. Entonces, de pronto hay una inquietud que los medios de comunicación visibilizan. El hecho de que los medios de comunicación la visibilicen ahora no significa que ahora es cuando existe, sino que ya tiene tiempo. De ahí vienen muchas preguntas, mucha inquietud o mucha generación epistémica. ¿Por qué hasta ahora aparecen? El que hasta ahora aparezcan o se difundan de manera masiva, pues ya nos habla de un cierto tipo de estructura, de un cierto tipo de mundo social. O sea, tampoco es inocente el que muchas inquietudes aparezcan hasta hoy día. Hasta hoy día sale un documental de Maricela Escobedo, ¿sí? Algunos dirían, no veas el vaso medio lleno o medio vacío. Si vemos el vaso de una forma, dices tú, celebro el documental, porque ese documental puede, hace visible muchas situaciones y puede tocar y plantear sensibilidades en muchas personas. Ok, genial. Pero otros dirían, tenemos que esperar una reproducción internacional, de una plataforma internacional como Netflix, para darnos cuenta de una situación que algunos medios de comunicación y varias plataformas en Internet estuvieron planteando el caso de Maricela Escobedo. Ese es el mundo, ¿sí? Es posible que este tipo de mundo se entere de que el vecino de la casa de al lado o de dos casas después, este, golpeó a la mujer, golpeó a los hijos, los asesinó tal vez. Nos enteremos por un noticiero, a, a no por los gritos, las situaciones extrañas que estaban sucediendo y que a veces veíamos, pero que no queríamos ver. O sea, veíamos, mirábamos, pero no veíamos. Oíamos, pero no escuchábamos. Bueno, son muchos los que están en contra de este aspecto eh, generador de sexismo, de postulados o enunciados que plantean que este mundo hay violencia de género. Son muchos los que están en contra de ello o los que cuestionan ello. Son machos. ¿En qué sentido son machos? Pues que se defienden mucho de las tradiciones que implican o que son parte de un micromachismo. Ayer o hace 2 días yo veía un video, que aquí mismo en YouTube, digo en YouTube, en Facebook, de una persona que golpeaba, creo que con un cinturón a dos niños. Eh, y se ve que es reciente, es decir, no es nuestro padre, no son nuestros tíos o no son nuestros abuelos. Y había quienes señalaban, o sea, los comentarios son bien interesantes, había quienes señalaban que, que ese tipo de educación es la que les hizo ser buenas personas. Pero cuando alguien cuestiona, vamos a suponer que yo hago ese comentario, ese es el tipo de educación que a mí me hizo buena persona, ¿sí? O sea, que me dieran de cinturonazos, me dieran de chanclazos, o me golpearan, pues, o sea, me dieran mis correctivos golpeándome, ¿sí? Ok. Mm, entonces, y yo digo, eso fue lo que me hizo ser buena persona. Okay. Entonces alguien cuestiona que no, que los padres, aquí es donde yo tendría que mostrar qué tipo de persona soy. Tal vez yo comento que ese tipo de educación a mí me forjó, a mí me formó, pasa nada. Pero si alguien dice lo contrario y yo le respondo con cosas como, puta, pues, ya vinieron las feminazis o ya salieron las generaciones de cristal, o sea, empiezo a minimizar, empiezo incluso a humillar o incluso empiezo a insultar. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad te dejaron de educar? Es decir, entre paréntesis, ¿a qué edad te dejaron de dar tus chingazos? Porque por lo que se ve, te faltó educación, te faltó sensibilidad. Si tú dices que los cinturonazos, los chanclazos que te pusieron, te hicieron buena persona,
pero a la primera reacción de algo que te molesta, empiezas a ofender, empiezas a humillar, empiezas a burlarte del otro, pues entonces te faltó tiempo de educación. ¿A qué horas te dejaron de educar? ¿A los 14, a los 13, a los 15 años? Es decir, traes una mentalidad todavía de adolescencia, pero ya en cuerpo de adulto, de 40, 25, 35 años. Eh, lo que sucede es que decimos lo que consideramos que es bueno desde diferentes parámetros de lo que aprendimos. Si nos educaron desde una tradición machista, obviamente vemos lo bueno de esa educación machista. Soy un proveedor, soy una persona que no le tiene miedo a la vida, que se forjó a sí mismo, que no corre ante ningún obstáculo. Bueno, pero ese no temor a la vida y esos obstáculos a los cuales yo no corro están definidos desde mi visión. Pero hay otros muchos obstáculos, hay muchos otros temores a los cuales soy una persona que inmediatamente me escondo. Pero esos otros temores son a situaciones que yo considero o que consideramos desde una visión machista que no son importantes o que no son parte de una vida de valor de mi conformación como varones. Que yo le tenga temor a hablar mis problemas y que lo que implique hablar mis problemas pueda poner a, pueda exponerme a algo, el temor no es le huyo, sino el temor es lo descalifico, lo minimizo. Entonces, el temor que a veces muchos hombres expresamos no es a través de salir corriendo o a través de decir tengo miedo, sino es esa qué chingadera es y eso qué. De hecho, a mí, si hablamos en términos coloquiales, en los enunciados de esta generación, la generación de cristal, más cristales, quienes por alguna razón se inquietan o se incomodan, porque hay una generación que ya no tolera el abuso, cual sea el nivel y el impacto de ese abuso. Aun cuando ese abuso sea que un profesor le diga, no me entras al salón porque no traes el cinturón bien puesto. Pero no se habla de la mejor lo que dice el joven. ¿Y por qué usted me impediría entrar al salón? No estoy cuestionando lo del cinturón, estoy cuestionando su talante. No me va a permitir entrar a mi clase. Y yo le estoy cuestionando por qué no me permitiría entrar a mi clase si no me pongo bien el cinturón. Porque es una forma, claro, eh, de hecho la generación de más cristal fuimos nosotros, porque no tuvimos la valentía ni tuvimos el poder o las condiciones como para cuestionar muchos abusos que tuvimos de nuestra infancia, de nuestros propios padres, de nuestros maestros y de nuestro entorno. Y que hoy día algunas personas de estas generaciones cuestionen ello, pues para yo lo veo de otra forma. Yo veo el vaso de otra forma. Yo creo que es una valentía. Una valentía que nosotros como adultos, como a maestros, como padres, como tíos, como abuelos, no tuvimos. No tuvimos y teníamos que aguantar los chingazos, teníamos que aguantar las humillaciones, teníamos que aguantar las burlas. Eso es valentía. Bueno, pues para una generación que crece desde un enfoque machista, eso es valentía. Pero hay diferentes tipos de manifestación de valentía. Pero son muchos. Son machos, pero no machistas. ¿Por qué no machistas? Porque pareciera que el término de machistas para ellos, que en muchas ocasiones no lo entienden, y cuando digo no lo entienden es que ni siquiera revisan una definición en Wikipedia, siquiera en Wikipedia, para entender cómo o qué implica el machismo y cómo se reproduce, y los micromachismos, si ya estás ahí dentro. Porque si lo hiciéramos, en realidad nos daríamos cuenta que todos los varones, de alguna forma, algunos más, algunos menos, estamos implicados en la reproducción de eso que conocemos como machismo. ¿Sí? Eh, a veces pareciera que cuando se le dice a alguien machista, pensar a esa persona que se le está consignando de que golpea físicamente a una persona o de que abusa
físicamente de una persona, mujer u hombre. Pero sí, o sea, pero es mucho, mucho más lo que implica la cuestión del machismo. Y mucho de ello se da en los enunciados y en el lenguaje. Cuando menciono yo lo de tradiciones y mosaicos desde las masculinidades sin género, me estoy refiriendo a todo ese tipo de manifestaciones de varones sin género. Sin género no es que no tengan lo femenino o lo masculino, sino sin información de género, pero aún así consignan verdades o consignan intelectualidad en cuestión de género. Pareciera que es como si una persona, todos sabemos, dentro de nuestra sociedad y como se iba conformando la sociedad, que si hay una implicación legal, que si hay una implicación que tiene que llevarse en el ámbito legal, pues tengo que asesorarme o tengo que contratar los servicios de un profesional como es un abogado. Lo sabemos. De hecho, por eso son muy bien vistos y admirados, eh, incluso en el ámbito estudiantil, las personas de derecho, las personas de medicina. Pero hay temas o hay enfoques muy sustanciales en la sociedad, como la cuestión de género, que para muchas personas no tienen una implicación de necesidad de estudiar, ¿sí? Hay personas que hablan sobre ideología del género sin saber qué significa ideología y sin saber qué significa género. Hay personas que dicen que no existe el patriarcado sin saber qué significa patriarcado. Hay personas que dicen que a los hombres también estamos dentro de la violencia de género, sin saber qué significa violencia de género. A eso es a lo que me refiero de las tradiciones y mosaicos desde una masculinidad sin género. Le dejo hasta aquí para pues que Mario tenga su oportunidad porque ya al menos me comí como 20 minutos, perdón Mario, y también Sí, puede haber un espacio ahí de comentarios. Gracias. ándale, Adelante. gracias. Sí, no, no hay ningún problema con el tiempo. Pues sí, yo pues presenté entre lo que encontré algunos resultados de la investigación y un poquito de esta reflexión que me queda en base a lo que se buscó y se encontró. Recupero un poquito de lo que mencionaba el doctor Luis Manuel sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre lo que es los piropos, la normalización de estas cuestiones homofóbicas, misóginas, transfóbicas, toda esta discriminación, ¿no? O sea, esta discriminación no únicamente hacia la mujer o hacia los gays, sino esa discriminación que va directo hacia todo lo no masculino. Y pues recordemos, ¿no? O sea, tradicionalmente, ¿qué es lo que se considera como masculino? El, el ser el hombre violento, proveedor, no tener emociones, ser tosco. Por ahí alguno de los compañeros me mencionaba, y esto durante las entrevistas, lo cito, me mencionaba que era así como ser un gorila carnívoro, mencionaba él, pero sin demeritar al animal. Entonces, pues es ese elemento, ¿no? O sea, esa dominación mediante el fascismo. No únicamente decir, bueno, si no me haces caso, voy a golpearte hasta dejarte casi muerta, ¿no? Sino que también es ese tipo de dominación económica, emocional, en el ámbito social. Cuando, ahorita que hablábamos sobre estos, sobre el patriarcado, sobre estos eh, privilegios masculinos, bueno, ¿cuáles podrían ser uno de estos? De que si tú estás hablando peyorativamente sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la comunidad gay, sobre las cuestiones de género, tú hablas desde tu posición como hombre, ¿no? Hablas de esto, pero lo hablas sin alguna repercusión hacia ti. Te puedes burlar, puedes hacer chistes, puedes minimizar todas estas luchas y para tus otros amigos machos, pues eso va a ser divertido, ¿no? Va a ser gracioso. Mientras que para una persona como que ha sufrido algún tipo de violencia o que simplemente no le parece estas cuestiones machistas, pues va a decir, oye, esto no es gracioso, no me parece que debas reírte
de una situación tan delicada como los feminicidios aquí en Ciudad Juárez. Y luego viene todos estos discursos, ¿no? Que decía el doctor Luis Manuel, de que, ay, que Generación de Cristal no aguanta nada, antes podía ser abiertamente misógino o discriminar a alguien y nadie te decía nada. Bueno, es porque precisamente esos valores han cambiado. Cuando menciona esto sobre la cuestión de la cultura, debemos de tomar en cuenta que no únicamente es la cultura mexicana, sino también otras culturas en toda Latinoamérica, Norteamérica, algunas partes de Europa, en donde se siguen reproduciendo estos estereotipos, ¿no? Y, y cuando hablamos de esta generación de cristal, bueno, no es que sea una generación que ya todo le ofenda, sino que es una generación que ha crecido viendo todos estos elementos. Eh, un ejemplo desde mi parte, yo, yo crecí aquí en Ciudad Juárez y sí, recuerdo que en principios de los 2000 había mucha polémica, incluso yo de niño me llegué a asustar por esto de los feminicidios, ¿no? De que salían de sus casas a trabajar y luego del trabajo ya no regresaban. Entonces, pues yo siempre me quedaba esa espina, ¿no? En mi cabecita de que, de niño, allá de algunos 8 o 7 años de edad, de que, bueno, pues mi mamá es mujer y ella va a trabajar. ¿Qué tal si, bueno, son cosas, ¿no? Que uno pensaba de niño que afortunadamente nunca sucedieron, pero que lamentablemente a mi primaria les llegó a pasar. Hubo niños que abandonaban la escuela por esta depresión o porque el papá se los llevaba a otra ciudad a vivir. Generalmente era gente de fuera, ni siquiera eran de aquí de Juárez. Muchos venían de Durango, Chiapas, Veracruz, Coahuila. Entonces, no únicamente se daban esos chistes sobre misoginia, sino que también eran de clase. Eran chistes de clase de que sobre si no tenían los zapatos limpios, sobre el equipo de fútbol al que iban. Todos estos elementos, ¿no? El color de piel estaba muy marcado en aquel entonces. No dudo que todavía siga, pero eso es algo que se reproduce, ¿no? En este colectivo imaginario. ¿Por qué? Porque eso es cuando eres hombre y tienes ese posicionamiento, te quedas en esa área de confort. Dices, bueno, ¿y por qué yo habría de cuestionar el machismo? ¿Por qué yo habría de cuestionar el patriarcado? Si a mí nadie me está haciendo bullying, si a mí nadie me está ofendiendo por lo que soy, y si lo hacen, bueno, pues como todo buen macho mexicano, ¿no? Tengo que salir a defender mi honor. ¿Y cómo es eso? Pues mediante la violencia, violencia física, simbólica, eh, cualquier de estos elementos, ¿no? Y es esa cultura la que nos ha llevado a ser muy insensibles, muy eh, a esto que Ana Jared mencionaba, ¿no? Sobre la banalidad del mal. Ella lo menciona desde otro aspecto, ¿no? Ella creció en tiempos de guerra mundial, pero si lo analizamos se sigue banalizando todo ese mal, que es el feminicidio, sino la máxima expresión de misoginia. Y, Y bueno, está todo esto presente, ¿no? Pero no únicamente se habla sobre esta banalidad del mal, también se mencionan estos idiotas morales, ¿no? O sea, ¿por qué si sabiendo de que todo esto está mal, que esto está erróneo, por qué se sigue haciendo todo esto? ¿Por qué no se hace una crítica hacia sí mismo de preguntarse, ¿por qué me burlo de las mujeres? O sea, ¿qué me han hecho a mí la comunidad LGBT para yo estar expresándome negativamente de ellos? Nada, simplemente es que no te ha tocado sufrir y por lo tanto, pues, como dice el doctor Juan Manuel, pues es ese miedo, pero no el miedo de que, ay, qué miedo, voy a salir huyendo de aquí. No, o sea, muchas veces cuando una persona se siente amenazada, se siente atacada, pues reacciona de esa forma, ¿no? De esa forma hegemónica, violenta. Eh, Muchas veces es una respuesta, pero no tanto por decir de que, ah, yo tengo una respuesta para eso, porque tengo una respuesta para todo. No, sino que es como un instinto de autopreservación, de decir, ah, me están atacando, debo activar en automático mi modo de defensa.
Entonces, cuando se dan todas estas cosas, es donde te preguntas, ¿no? Como hombre, ¿qué estás haciendo? Como persona, o sea, ¿por qué te acercas? ¿Por qué permites que esto siga sucediendo si esto no va a ninguna parte? Si eventualmente a ti también te irán a hacer alguna burla, ya sea por tu físico, por tu color de piel, por por la apariencia que llegues a tener, tu ropa, el vehículo, o tenerlo, no tenerlo, ¿no? Todo esto no únicamente se centra en las cuestiones de género, también va allá del clasismo, de la apariencia, pero pues, ¿qué es eso sino una posición de notar fuerza, ¿no? O sea, tú como hombre, pues ¿cuál es el perfecto hombre mexicano, ¿no? El que tiene dinero, el que tiene el vehículo súper rápido, los 8 cilindros, la troca súper levantada, todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, termino con esta parte y recuperando un poquito sobre esto de la generación de cristal, que término tan peyorativo y que realmente es la gente la que te dice así, la que es de cristal, porque les cuestionas y te dicen, ah, es que ya no puedes decir nada sobre la comunidad LGBT porque todo les ofende. No, es que precisamente hay un trasfondo en en esta crítica, en este rompimiento del silencio, de que, ay, nomás porque estamos hablando del piropo. Durante las entrevistas me llegó a decir un profesor completo de que llegaron a hacer estos debates sobre si el piropo era o no algo negativo. No tanto de que si era un micromachismo o un machismo, sino de que era bueno o era malo. Y independientemente de lo que me dijera, pues bueno, ahí está, ¿no? Presente ese machismo en la sociedad. También el decir, puto. O sea, para empezar, puto, ¿de dónde viene? Es una expresión homofóbica. Y cuando uno se cuestiona, dice, bueno, ¿y para qué gritar eso en los escenarios, en los estadios de fútbol? O sea, que el portero del otro equipo se va a desconcentrar y la va a fallar y va a meter autogol o qué onda. No, o sea, es todo esta meramente esta cultura machista y precisamente ese patriarcado en el que vive México. Porque si nos ponemos y analizamos la esfera política, los altos mandos son mayoritariamente hombres. En la universidad también. Durante esta investigación, esta tesis que realicé, me di cuenta de eso, de que sí, la universidad está implementando estos enfoques, está implementando todas estas actividades para reducir al interior de la escuela, de la universidad, esta violencia de género, pero sin embargo cuando te fijas en el ámbito político-administrativo de la universidad, te das cuenta de que la esfera, rectoría y puestos subsecuentes son mayoritariamente hombres, o sea, nunca ha habido una rectora en la universidad, a pesar de que se fundó como la Universidad Femenina de Ciudad Juárez. Entonces, ahí está todo ese aspecto que todavía falta seguir luchando, que todavía se presta, ¿no? O sea, el hablar de género no únicamente sobre, sobre esta violencia, ¿no? Sino esta evolución que también se ha presentado. Así que con esto yo termino mi presentación. Por ahí les iba a mencionar para esa gente que menciona sobre la generación de cristal, de que esto no es así que digan, ah, es como Facebook, como Twitter, o sea, es algo que es tendencia, ¿no? O sea, esto viene desde décadas de los 80s, de los 90s, que se han hecho estas peleas, ¿no? Desde la perspectiva feminista. El, el Belém do Para, la ley estatal del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, aquí en Ciudad Juárez la sentencia del campo algodonero por parte de la ONU, todas estas cosas, ¿no? O sea, han ido fermentando
y han producido estos cambios en la sociedad. Hasta aquí, doctor Luis Manuel, no sé si usted quiera comentar Sí, algo no, más. no, Mario, pues sería ver si dentro de quienes están aquí eh, en la sesión tienen algún comentario o alguna pregunta, ya sea dentro de lo que reflexionaste, dentro de lo que mencionamos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Bueno, yo sí tengo una pregunta para Mario. Hola, profe, yo sí, Ah, ok, sí, sí, Naomi. solamente un comentario, soy Brisa, es Ah, solamente dice, un comentario, bueno, ahorita que comentaba la otra persona, no, olvidé el nombre, Mario creo, Así es. Mario. decía de que estaba desde la universidad, desde lo más alto, tenía que llevar yo unos juguetes para que me validaran unas horas de servicio social y todavía sus documentos son como de un juguete para niño que no use baterías y un juguete para niña que no use baterías, cuando pues suponemos que los juguetes no tienen género, entonces todavía ellos no están como muy presentes en esto todavía y considero que se debería de dar mucha más énfasis en darle estos temas a los docentes. Eso es Ok, todo. gracias, Brisa. Si quieres, pasamos también con Naomi, que levantó su mano, y luego ya para que cerremos lo de las participaciones. Si hay alguna otra más, pues levanta la mano. Sí, Naomi. Carol, Aquí estoy. sí. ¿Vas a comentar algo? Sí, perdón, es que no podía prender el micro. Pues dos cosas. Uno que me llamó la atención de que, bueno, cuando se les grita en el estadio, hey, puto, pues sí es ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Un, un comentario homofóbico, pero también hay otros comentarios que se les hace a las mujeres con la misma analogía de cuando son las mujeres muy fuertes, o se defienden, se les pone de, son machorras, de ser lesbianas. Y yo creo que, bueno, considero que eso también se debería erradicar, el pensamiento de que por una mujer ser fuerte, por una mujer defenderse como lo haría un hombre, se le llame machorra o se le llame lesbiana. Ujú. Oye, Carol, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sí? Sí. ¿Has escuchado la expresión machetona? Ah, no, esa no. ¿No? Bueno, esa es una expresión ya más eh, de antaño. Te digo porque esa la utiliza mi abuela, algunas tías mías. Pero esa expresión va en ese sentido, ¿eh? Para cuando, si tú en algún momento llegas a escuchar de algún maestro, de alguna maestra que digan, bueno, es que las mujeres que juegan fútbol se ven muy machetonas. O sea, es eso, ¿eh? Es esa misma expresión, es esa misma intención de decir, mira, se ven como que un poco femeninas. ¿Sí, sí me entiendes? O sea, no es por romper un poco el molde. Existe la masculinidad hegemónica, me he dado cuenta que también existe la feminidad hegemónica. O sea, ¿qué es lo propio, ¿no? De cada sexo. Sí, bien. Sí, y también pues lo que mencionaba Brisa ahorita. Brisa mencionaba de que un juguete para niño que no se pilas y un juguete para niña que no se pilas. O sea, los juguetes no tienen o no deberían de tener esos valores, ¿no? De género. Sí. Hay una otra pregunta, bueno, aquí por mensajes. Comenta Ángela, ¿cuál sería la agenda pendiente de los hombres en relación a este tema de masculinidad hegemónica? Bueno, y el otro nos solicita, Mario, que pongamos ahí la dirección de correo. ¿Tú qué piensas, Mario? ¿Cuál sería la agenda pendiente de los hombres en relación a este tema de masculinidad hegemónica? Bueno, desde mi experiencia puedo decir yo de que la agenda que nosotros tenemos serían únicamente
aprender a abrir nuestras emociones, no únicamente aprender a decir, es que yo también soy humano, yo también necesito cariño, ternura, comprensión, sino de que cambiar, ¿no? Esas conductas. Y como decía un doctor en la maestría, a veces pensar duele, o sea, repensarte como hombre, repensarte como persona y saber que vas a perder algunos privilegios como hombre, pues va a doler, pero no nomás por eso vas a dejar de hacerlo. Sería empezar a tomar acciones desde un aspecto mm, más, más social. Por ejemplo, el profesor Juan Carlos García Valtierra y, y yo eh, estuvimos o estábamos dentro de un proyecto que precisamente habla sobre masculinidades. Este proyecto aún está muy incipiente, aún está dando sus primeros pasos, pero está ahí, o sea, no únicamente nos reunimos con hombres para trabajar sobre cuestiones de género desde lo académico, desde lo, lo doméstico, porque no únicamente es decir de que, bueno, vamos a juntarnos los hombres y vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de género, sino que decir, bueno, nosotros como hombres estamos haciendo en nuestra casa, por ejemplo, con esta contingencia, ¿cómo reaccionas, no? A ese estrés, a ese aislamiento, reaccionas de forma violenta, estás buscando atención psicológica, con otros hombres, cómo estás llevando. O sea, si tú conoces que tu amigo es violento, ¿estás guardando silencio o lo estás denunciando? O sea, eso es lo que nos haría falta, ¿no? En esta agenda. Sí, No únicamente pensar, sino tomar esas acciones. bien. Uno también de los retos que tenemos dentro de esa agenda, como, bueno, complementando lo que señala Mario, es una analogía, por ejemplo, con los videojuegos, que son eh, niveles de dificultad. Creo yo que el reto que tenemos quienes estamos dentro del enfoque de género o nos ha interesado la masculinidad es primeramente eh, trabajar precisamente con otros hombres, con otros varones. Eh, el hombre sí puede dialogar, puede conciliar, negociar, articular información y conocimiento desde las teorías feministas con un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Pero señalaba yo en la intervención, eso en ocasiones puede ser muy común. Eh, Adriana, si quieres colocar la pregunta, porque ya estamos sobre el cierre. Igual la leo yo, hija. Entonces, estamos en un gran reto, y el reto es plantearnos ante otros hombres, no solamente en cuestión académica, sino en cuestión coloquial y cotidiana. Eh, Dentro del ámbito de la docencia, dentro del ámbito del estudiantado universitario, eh, tenemos un círculo, todos tenemos dentro de nuestro círculo de contacto personas que en algún momento hacen un comentario alusivo de índole sexista, de índole homofóbico, eh, o pueden ser todavía más directos dentro de un impacto de agresión verbal hacia alguien, y nosotros como varones pareciera que eso pasa de largo. Creo que eso es lo más complejo para nosotros los varones. El varón le tiene mucho miedo al otro varón. El varón puede llegar a educar a otras mujeres, puede llegar a otros hombres, siempre y cuando vea que esos otros hombres en cuestión física no están al nivel, es decir, le puedo poner su chinga, así que puedo decir lo que yo quiera, pero el varón le tiene miedo a otro varón, ¿sí? Si ve a una persona que es una persona sexista o un grupo de sexistas, tiene miedo, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que debe estar primeramente dentro de esa agenda en discusión. Dentro del ámbito de lo que señalaba Brisa y lo que señalaba Carol Noemi, pues sí, todavía se dan reproducciones sexistas en diversos ámbitos cotidianos, porque pues todos los ámbitos requieren de un desaprendizaje y un aprendizaje. Y obvio, los ámbitos universitarios, el ámbito
de producción, de conocimiento de información, no estamos exentos a ellos. Es decir, podemos encontrar sexismo, homofobia, acoso, hostigamiento sexual en aquellos espacios que incluso se supone que enarbola la bandera de la ética, de, de la justicia social, de la inclusión social, de la paz social, y que forman en esos elementos. ¿Por qué? Pues porque lo integramos personas, lo integramos seres humanos que no somos falibles y que no solamente tenemos una educación formal, en realidad traemos en nuestro 100% momentáneo, porque seguimos aprendiendo, traemos un 60-70% de educación no formal, de educación informal, educación no formal y educación informal, que toca al barrio, que toca a la familia, que toca a los medios de comunicación, que toca cierto tipo de gusto de lectura. Y si todavía en la educación formal encontramos un formador o una formadora dentro de ese ámbito que todavía nos habla no directamente de que el sexismo es bueno, que la mujer es buena, sino que descalifica aquellos planteamientos, pues obviamente estamos abonando a un tipo de formación. Que con esto voy a cerrar. Señalaba Carol Noemi cómo se le dice a las mujeres en el ámbito deportivo. El deporte refleja mucho de ese tipo de situaciones. Recientemente Landon Donovan, una persona odiada en el ámbito del fútbol estadounidense, odiada por los mexicanos, Landon Donovan como capitán de su equipo, eh, eh, plantea parar el partido porque a uno de sus compañeros lo están agrediendo en sentido homofóbico y sexista, y son interesantes los comentarios. O sea, viene otra vez, o sea, es decir, pareciera que los hombres de hoy día no nos sabemos otra que decir que todo lo que huela a queja es generación de cristal. O sea, yo digo, Dios mío, hasta falta de intelectualidad nos falta, o falta de complejidad en nuestros enunciados. Obviamente, hablando Donovan, algunos sectores lo tratan o sea, es decir, como si el fútbol, yo amo el fútbol. Para mí el fútbol, ese amor que yo le tengo, lo veo desde todo lo bueno que puede aportar el fútbol en valores, en plantear reaprendizajes, pero hay personas que odian el fútbol y hay personas que dicen que el fútbol es un juego de tontos, que andan detrás de una pelotita. Y si los que andan detrás de una pelotita son tontos, imagínense los que estamos viendo jugar a quienes andan detrás de una pelotita. Y luego vienen situaciones en donde hay personas que aman el fútbol y dicen que el puto es un catalizador. Que recuerdo lo que me dijo una persona con maestría en la UACJ, que me dice, oye, pues entonces ¿a qué vamos a ir a los estadios? Lo que queremos en los estadios es sacar nuestra frustración. El puto es sacar nuestra frustración. Ojo, no me lo está diciendo una persona que solamente cursó el 4º año de primaria y que platicando con él en el monumento me dijo eso. No, me lo dijo, o me lo dice, o lo plantea una persona con grados universitarios que señala o considera que el puto es un derecho que te permite ir a gritar en un estadio por la frustración. O personas que dicen, guau, o sea, que ya van a parar los partidos porque un jugador le dice al otro, eres un maricón. Wow, pues qué generación de cristal. O sea, a ese nivel estamos. Obviamente porque esas personas están molestando o se están inquietando por situaciones de ese tipo, porque hay un temor, porque viene un cambio. Eh, bueno, estamos ya en el cierre de la hora, perdón, Isaías, a ver si recupero rápido nada más tu comentario. Dice Adriana, Javier Alejandro Soria nos pregunta, profe, es una experiencia. A mí me pasa una situación sobre el expresar los sentimientos con mi abuelo. Él es muy machista y es como en su casa no se llora, en su casa no se pone triste porque somos hombres y los hombres no deben de tener sus sentimientos. Si no, pues eres joto. Con esa expresión muchas veces todo esto viene desde casa y es lamentable. Gracias a Dios mis papás me han enseñado de las cosas no son como mi abuelo lo plantea. Adriana, Isaías, sería importante que todo esto se llevara en cuanto a la educación dentro de casa, porque tristemente algunos en cuanto a lo que no tiene género lo ven como género y así mismo lo van normalizando. Y no se dan cuenta que daña o simplemente miran, pero no como se señala aquí. Señala Evelina, nadie debería catalizar su frustración insultando a otros. Totalmente de acuerdo. Pues terminamos la sesión. Este panel está ubicado en 1 hora.
Pues les agradecemos, Mario, muchas gracias. A ustedes Es por la interesante invitación. que también ahí puedan tener la posibilidad de contacto con Mario, porque Mario en su tesis tiene hallazgos muy interesantes sobre la cuestión de la necesidad y obviamente el estado en el cual nos encontramos de la inclusión o cómo se ha incluido la perspectiva de género en algunos planes de programas de aquí de la UACJ, o se debería de integrar. Entonces, si alguien trae ese interés, pues ahí Mario dejó también su dirección de correo para que igual él se los puede compartir. Pues muchas gracias, Armando, muchas gracias por siempre el apoyo y pues gracias a quienes asistieron.